25 de julio, Santiago Apóstol. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Bien, en España, y solo en España, se celebra hoy a Santiago Apóstol. Hay una noticia que ha pasado desapercibida y me la han hecho notar. No estando yo actualmente en España, me entero ahora, pero según me cuentan, también en España no tuvo difusión. Una noticia para nosotros realmente importante. Hace un par de días de esto, creo que fue, si no me equivoco, el mismo viernes pasado, la Virgen del Pilar, peregrina, llegó a Santiago de Compostela. Es decir, simbólicamente, después de peregrinar por España, la Santísima Virgen vuelve a encontrarse con el apóstol. Aquel a quien se le hacía duro, allá por los años 40 de nuestra era, estando en una ciudad en honor al emperador romano, César Augusta, que acabará por llamarse Zaragoza, y estaba evangelizando a los nativos. Eran los antecesores de los maños, famosos por su tosudez. Espero que mis amigos maños no se ofendan, pero las cosas son como son famosos así. Yo también vengo de quienes no de maños, pero de testarudos también. Así, famosos por la región. Bueno, pues no había caso, no podían penetrar la evangelización. 1500 años más tarde se repetirá la historia, con otros nativos, los amerindios, como se los llamará después, en tierra americana, claro, allá por Tecnotitlán, actual México. Y tuvo que aparecerse la Madre del Señor, en ambos casos, para resolver la cuestión y hacer de ambas tierras rocas de la Iglesia. Porque España es roca de la Iglesia, ha sido, y México también. En el caso de México, la Madre de Dios dejó la tilma, esa suerte de poncho, de fibra de maguey, con su imagen. En Hispania, un pilar. La antigua tradición de la aparición de la Virgen a orillas del Ebro al apóstol Santiago, el mayor, está corroborada por documentos y sellada su autenticidad por milagros, especialmente el milagro de Calanda, que lo trata en el libro María, la Eucaristía y el final de los tiempos. Porque es así, la tradición se apoya en documentos escritos del siglo XIII, conservados en la SEO es la Catedral de Zaragoza, y en testimonios arqueológicos anteriores, como el sarcófago de Santa Ingracia, que es un sarcófago del siglo IV, donde en bajo relieve aparece la escena de la Virgen apareciéndose a Santiago. Además, en el siglo IX, hacia el año, sí creo que fue el 835, lo veo ahora, sí aquí, un monje de París, de Saint-Germain, de nombre Almuino, cuenta que en la iglesia dedicada a la Santísima Virgen había servido el gran mártir San Vicente en el siglo III. Santiago, con sus discípulos, iba, según el mandato del Señor, hasta los confines de la tierra, predicando, anunciando el Evangelio y bautizando. Y es en esta circunstancia que en la noche del 2 de enero del año 40 de nuestra era,
se le aparece la Santísima Virgen, cuando todavía estaba sobre esta tierra. El apóstol y los que con él estaban habían antes escuchado una dulcísima melodía del cielo. Y esto también nos recuerda lo que se relata en Nicán Mopogua, que había escuchado Juan Diego en el Tepeyac. Cuando en la ribera del Ebro la vieron aparecer de pie sobre un pilar de mármol, o de alabastro, dicen otros. Pidió la erección, creo que es de alabastro además, creo que sí. Pidió la erección de un templo y prometió: permaneceré en este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Y luego desapareció, quedando el pilar, por eso llaman estación del pilar, que aún hoy se venera en la basílica, como testigo de lo que ocurrió. El milagro de Calanda, para el que no sepa, es un milagro tremendo, porque es alguien que pedía a la puerta, había tenido un accidente, se había perdido media pierna, de la rodilla para abajo, y pedía, y todos lo veían, lo conocían. Y él siempre se frotaba con el aceite de la lámpara de ahí, del santuario, y pidiendo, ¿no? Pidiendo, y resulta que le reapareció la pierna. Esto es un milagro impresionante, y está bien documentado. Bueno, Santiago, ¿qué pasa? Sigue su camino que había iniciado con los celtíberos en Galicia, de ahí venía retrocediendo para regresar a Jerusalén. Y este santo, que es patrón de España, y por eso se lo celebra hoy, cuando en el resto de los países la Iglesia celebra el 17º domingo, es conocido como Santiago el Mayor, para distinguirlo del pariente del Señor, del otro Jacobo, Santiago, el menor, que fuera el primer obispo de Jerusalén, el otro. Este, en cambio, es hermano de Juan, hijos ambos de Zebedeo y de Salomé. Es uno de los tres más íntimos de Jesús, porque junto a él estaban Juan y Pedro, dilectos discípulos que serán testigos de su transfiguración, estarán con Jesús, aunque dormidos, durante la agonía del Señor en el Getsemaní. También fueron los únicos que presenciaron yo no me gusta decir resurrección porque no fue tal, fue la revivificación. Resurrección fue la de Cristo. Los demás volvieron a la vida para después morir, ¿no? Es la revivificación de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Al regreso a España murió en manos de Herodes Agripa I, hacia el año 44. Según relata San Lucas en Hechos de los Apóstoles, la ejecución fue por espada, es decir, lo decapitaron. Viendo el malvado Herodes que lo hecho era agrado de los judíos, de esto lo dice Hechos de los Apóstoles, apresó a Pedro, y es bueno recordarlo. Pedro, encadenado, fue milagrosamente liberado gracias a la oración de la Iglesia. La Iglesia debe hoy también orar por la liberación. La tumba del apóstol la descubren en Compostela, llamado así el lugar Campo de la Estrella, porque hubo un signo de luces avistado por un ermitaño que indicó el lugar de la sepultura en el siglo IX. Ya había escritos, entre ellos un apócrifo, el libro de la dormición de María, anteriores al descubrimiento de la tumba, que decían que Santiago había estado fuera de Jerusalén antes de su muerte. ¿Cómo había llegado hasta allí? Bueno, traído por dos discípulos suyos, es decir, me refiero al cuerpo, no ya el cadáver. La cuestión es que hallaron un cuerpo decapitado con la cabeza bajo el brazo, cuando abrieron. Todo esto no se lo puede tomar solo como una pía leyenda, porque han habido serios estudios, y todavía hoy los hay que demuestran la coherencia entre la tradición y datos arqueológicos. Quien hizo hacer un estudio riguroso para confirmar la autenticidad de los restos fue el Papa León XIII. Estamos en el siglo XIX. Y un ejemplo de lo que pasó también, entre otras cosas. En la tumba del apóstol habían encontrado 3 cráneos, y se decía que correspondían al apóstol y a los 2 discípulos, aquellos que lo habían traído, ¿no? El Santo Padre mandó al promotor de la fe para que examinara sobre el terreno los restos y tomase declaración a quienes intervinieron. Porque fue en esa época que los encontraron, en el 19. De nuevo, ¿no? Volvieron a encontrar, porque bueno, hubo una época en que fueron
ocultos, tuvieron que estar ocultos por persecuciones, quedaron bastante tiempo ocultos, ¿no? Entonces, lo que hizo, se mandó a analizar el presunto resto de Santiago, que era venerado en Pistoia, porque ya en Pistoia, en Italia, se veneraba también un resto de Santiago. Y el especialista médico dictaminó que se trataba de una apófisis mastoidea derecha con resto de sangre coagulada, pieza que habría sido separada a consecuencia de una decapitación. Pues ya en Santiago, en el examen se constata que uno de los 3 cráneos, ahí en Compostela, carece de apófisis mastoidea derecha. Por tanto, es suponer que tanto la reliquia de Pistoia como la de Compostela son del mismo apóstol Santiago decapitado en Jerusalén. Bueno, regreso al Evangelio de esta fiesta del patrono de España. Salomé, la madre de Santiago y Juan, le pide al Señor: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Santiago bebió el cáliz unos 11 años después que su Señor. Aunque no está a la derecha ni a la izquierda de Jesucristo en la gloria del cielo, sigue también ahora siendo uno de los más cercanos al Señor. Y España le ha dado muchas glorias. Hoy los españoles y todos los que amamos a España debemos pedir a Santiago que interceda para la liberación de esta tierra, cuna del catolicismo. Alabado sea Jesucristo. Ave María Purísima, Santiago Apóstol, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.